oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig en Argentina para que nos siga hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Entiendo que hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con Europa, la amenaza que ha supuesto todo este conflicto con Ucrania y el replanteamiento que tienen que hacer sobre temas de defensa, porque hay muchos países que han mandado allí prácticamente todas las balas que tenían y ahora necesitan defenderse de posibles ataques ellos mismos, ¿no? Desde hace varios años se viene planteando que todos los miembros de la OTAN, la Alianza Atlántica, deberían invertir por lo menos el 2% de su PBI en defensa. Bien, y aclaro, inversión, no gasto, ¿no? Inversión en defensa, porque en definitiva es un rol fundamental que ningún Estado puede abandonar. Y, ahora esa meta del 2% está empezando a convertirse en el punto de partida. Es decir, está claro que Europa en general está bastante demorada en cuanto a su rearme y ahora aceleradamente tienen que empezar a ponerse al día. Como bien señalabas, han enviado mucho arsenal, lo cual está muy bien, es decir, era algo necesario, pero por otro lado, es urgente no solo un rearme, sino también incorporar nuevos soldados. Y acá las notas interesantes es cómo distintos gobiernos de distintos signos políticos están empezando a ver esta necesidad bastante rápida de aumentar sus efectivos. Estamos hablando desde Francia, que ya de por sí es una potencia atómica, pero desde Francia, la República Federal Alemana, que venía teniendo una retracción en temas de defensa, bueno, ahora ha hecho una inversión importante y está planteando volver al servicio militar obligatorio. Lo mismo pasa en Italia, que están buscando aumentar la capacidad de efectivos y obviamente países más cercanos a la frontera con Rusia y con Ucrania, como son Polonia y los tres países bálticos en lo inmediato. Esto habla de un cambio de mentalidad que hasta hace pocos años atrás no hubiéramos previsto. Eran bastante reticentes en general los gobiernos europeos a invertir en defensa y se escudaban un poco en el paraguas de la OTAN y léase Estados Unidos. Pero ante la eventualidad de que Donald Trump gane nuevamente la elección y no sabemos cuál va a ser el futuro de la Alianza Atlántica, y por otro lado, lo que estamos viendo del bloqueo del Partido Republicano en el Congreso para seguir enviando ayuda militar a Ucrania. Y yo no descartaría que ese bloqueo luego se extienda a otros países aliados y además con la falta de cumplir el compromiso, ¿no? Ya están anunciando por parte del candidato presidencial republicano que no sabe muy bien si en el caso de un conflicto de Rusia con algún país de la OTAN va a ir a asistirlo. Es decir, acá hay una falta a la palabra, al compromiso asumido, no solo de palabras, sino al tratado de la OTAN, el tratado de Washington. Entonces es cuando muchos empiezan a prestar atención. Si uno tuviera que comparar con el periodo entre guerras, ¿no? Porque evidentemente esto nos hace resonar a lo que ocurrió en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, yo veo varios paralelismos en cuanto a que esa guerra antes hubo varios conflictos que fueron anunciando, es decir, la Guerra Civil Española, la invasión de Etiopía, la invasión de Manchuria, ¿no? Es decir, que hubo varias situaciones que fueron anunciando lo que terminó siendo la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos elementos en común, ¿no? Y uno es este de la reticencia al rearme, porque bueno, se esperaba algún tipo de solución diplomática o de compromiso, que muchas veces era ceder
territorio ante lo que exigían, ¿no? En particular la Alemania nazi, todo lo que exigía se lo daban con la idea de que con eso ya se iba a conformar. Pero hay otra situación que también es comparable y es a la gran campaña de desinformación que hay a través de medios de comunicación oficiales de los distintos regímenes autocráticos. Y acá podemos mencionar a Sputnik, RT, ¿no? Russia Today, Pravda, que ahora publica también en castellano. Bueno, por parte de Irán está Hispan TV, eh, Al Jazeera, ¿no? Es decir, podemos encontrar varios medios de comunicación que son totalmente accesibles. No es que uno tenga que hacer mucho esfuerzo para estar, conectarse con estos medios, sino también a través de plataformas o redes sociales aparentemente independientes o autónomas que en realidad no hacen más que replicar la narrativa de estas dictaduras. Y eso es un fenómeno eh, para prestar atención, porque van generando un estado en la opinión pública. Es decir, no solo generan un estado en la opinión pública, sino que además apuntalan a distintos movimientos políticos o actores políticos o analistas que estén en consonancia con estos objetivos por parte de Rusia, de Irán, de la República Popular China, en cuanto a, bueno, no nos ocupemos de lo que ocurre en Medio Oriente, no nos ocupemos de lo que pasa en Ucrania, ni en Taiwán, ni en el Sahel, ocupémonos de cuestiones muy domésticas. Bien, y esto claramente lo estamos viendo en la campaña presidencial en Estados Unidos. Es decir, el Partido Republicano se está enfocando en las cuestiones migratorias, a su vez, la izquierda del Partido Demócrata está estrechando mucho el margen de acción del presidente Biden en cuanto a las decisiones de la política exterior. Entonces, es como que desde distintas partes del escenario político vamos viendo cómo este tipo de narrativas sustentadas por estos medios de comunicación, de desinformación, están logrando sus objetivos. Y bueno, en el caso español, y esto es bueno que por fin se vaya conociendo, cómo es que desde la propia Rusia se ha ido ayudando al secesionismo catalán, ¿no? Algo que también hemos venido mencionando. Cómo es que desde Rusia se ha fomentado los grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, secesionistas, independentistas, todo para fragmentar en micropaíses al continente europeo para desarmar las grandes estructuras supranacionales como la OTAN, como la Unión Europea, que tienen fallas, que son perfectibles, pero que claramente es mejor que la alternativa de tener 100 países en el continente europeo. Bueno, sin duda es un panorama bastante complicado el de Europa. Hasta ahora, pues parecía que vivíamos en una especie de utopía, ¿no? Porque durante decenios, pues Europa, que se había caracterizado durante prácticamente toda su historia por continuas guerras y batallas entre naciones, pues había vivido un periodo bastante largo de paz, excepción hecha quizás de la historia de los Balcanes a finales del siglo XX, pero que ahora con el tema de Ucrania pues se empiezan a ver las costuras y los fallos, ¿no? Sí, claramente la guerra de Yugoslavia marcó una situación bastante complicada para la Unión Europea, porque bueno, había algunos países que apoyaban a Serbia, otros que apoyaban los procesos independentistas, pero que bueno, ahí estuvo precisamente la actuación de Estados Unidos cuando Bill Clinton era presidente, que finalmente pudo arbitrar esa solución. A ver, de un modo que aún sigue estando presente, lo que fue la antigua Yugoslavia. Pero en este caso vemos involucrado a un país directamente como Rusia, es decir,
en la crisis de los Balcanes, bueno, eran algunos actores locales apoyados por actores externos. En este caso vemos directamente a Rusia asediando hoy a Ucrania, ya está empezando a acechar a Moldavia, ¿no? Con la cual no tiene una frontera directa, pero esta región de Transnistria que es semi-autónoma, semi-independiente, a pesar de Moldavia, y cómo es que ha ido utilizando las migraciones como un instrumento de guerra, ¿no? Las migraciones provocadas, ya sea la frontera con Finlandia, con Polonia, con Lituania, y estas permanentes campañas de desinformación que, bueno, tienen efecto. En España conocen bien cómo es que llegó Pablo Iglesias a ser vicepresidente del gobierno español, ¿no? Un personaje que ha sido apoyado por el chavismo y por la República Islámica de Irán a través de sus distintas plataformas de comunicación. Bueno, esto es muy interesante porque por un lado las democracias se sustentan en la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero hasta dónde esto es compatible con una injerencia de gobiernos extranjeros que buscan socavar precisamente esas libertades, y ahí se complica bastante, ¿no? Si uno tiene que hacer esa comparación con los años de entreguerras, obviamente la Alemania nazi y la Italia fascista hacían mucho tipo de campañas de comunicación y de desinformación en las democracias. Lo mismo hacía también la Unión Soviética. Y si uno tuviera que buscar algún tipo, bueno, no hay un paralelismo exacto, pero la diferencia es que en esos años en las democracias había un clima de intentar evitar la guerra, ¿no? En la opinión pública había un sentimiento muy amplio en pro de un pacifismo prácticamente suicida y que hoy en día no encontramos esa militarización de la sociedad que hubo en el periodo entre guerras, ¿no? Es decir, no encontramos formaciones paramilitares tales como hubo en gran parte de Europa en los años de entreguerras. Pero en otros temas es para prestar atención y sobre todo cómo es que se busca que las democracias no solo dejen de financiar y ayudar a aquellos países que están resistiendo, sino de generar un clima de incertidumbre, de pesadumbre y yo hasta diría hasta de derrotismo. Pues con estos pensamientos nos vamos a despedir por hoy, como siempre agradeciéndote esta visión desde la profesión de historiador. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefrad que nos viene acompañando programa tras programa.